la transmisión directa. Hola, buenas tardes, noches. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de Café Científico, la primera de este año 2019. Para quien no haya venido antes, ya sabéis que Café Científico es una serie de charlas que organiza el Instituto de Física de Cantabria, en las que discutimos, informamos, tratamos de abrir temas de conversación sobre ciencia, o bueno, de la mano de investigadores e investigadoras, gente experta en la materia. Y bueno, esperamos que hayáis encontrado el tiempo de mirar en redes sociales. Tenemos cuenta de Twitter, tenemos cuenta de Facebook. Si buscáis Café Científico lo encontraréis. Después las charlas se suben a un canal de YouTube por si os han quedado dudas en el tintero o queréis recuperar algo. Entonces os invitamos a seguirnos en redes sociales. También comentar que agradecemos tanto al Café de las Artes como al Campus Cultural de la Universidad de Cantabria, como a la Real Sociedad Española de Física, que hacen posible un evento como este. Y sin más, comentaros que hoy tenemos una charla sobre energía nuclear y desarrollo sostenible. También el título que me dieron fue El papel de la energía nuclear en el cambio climático y la sostenibilidad. Ese es el título. Y nos van a hablar de ello Ana Calzada Menéndez y Luis Moreno Pombo. Ellos son ambos ingenieros, Ana de Obras Públicas, Luis de Caminos, Canales y Puertos. Caminos. Yo me lo apunto todo por si acaso. Y al mismo tiempo son miembros de la Asociación Jóvenes Nucleares. Ellos dos trabajan en ENSA, en el Departamento de Cálculo y Diseño, en proyectos de contenedores de combustible nuclear gastado. Así que ya está. Sin más, os dejo con Ana y con Luis, que nos van a hablar de energía nuclear y desarrollo sostenible. Un aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer al Instituto de Física de Cantabria que nos dé la oportunidad de poder hablar aquí. Porque, bueno, vamos a tratar un tema que es un poco controvertido, la energía nuclear. Y nosotros no somos científicos, somos técnicos que trabajamos en la industria y no venimos aquí a formar a nadie, sino a dar nuestro punto de vista, a dar datos, ¿vale? Y lo que queremos es que pongáis en duda todo lo que hayáis oído por ahí, todo lo que contemos nosotros, que seguramente lo podéis poner en duda, ¿vale? Y que veáis que ni las cosas son tan malas como ponen a veces en la prensa, ni tampoco tan buenas como a veces desde la industria nuclear queremos decir, ¿vale? O os ponemos. En principio la charla se llamaba energía nuclear y cambio climático. Pero luego lo cambiamos y vimos que la energía nuclear juega un papel muy importante en el cambio climático, pero todo unido también al desarrollo sostenible, ¿vale? La ONU hace un tiempo marcó unos objetivos para conseguir el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es aquel que nos permite cubrir las necesidades actuales sin comprometer las necesidades o el bienestar de las generaciones futuras, ¿vale? Entonces, por favor. La energía nuclear está claramente relacionada con dos de estos objetivos, que es la acción por el clima, que veremos luego, y también el acceso a una energía económica, ¿vale? Pero también, como vemos aquí abajo, la ONU dice que la sociedad actual tiene que tener acceso a un desarrollo y un crecimiento económico y también a un desarrollo industrial. Entonces, lo que vemos es que la energía nuclear juega un papel muy importante en el equilibrio entre estos dos conjuntos de objetivos, ¿vale? Por un lado, la ecología y por el otro lado, el desarrollo, tanto económico como industrial. Entonces, el objetivo, ¿cómo acometemos el crecimiento tanto industrial como el crecimiento económico, ¿vale? Está íntimamente ligado con el consumo de energía, ¿vale? En esta gráfica podemos ver
cómo a partir del siglo XIX la demanda de energía mundial empezó a crecer a partir de la revolución industrial, ¿vale? Lo que llevó consigo también un aumento de las emisiones de carbono. Como todos sabemos, las emisiones de carbono a la atmósfera, ¿vale? Pues, el efecto que tienen en la capa de ozono pues produce desertización, incendios, fenómenos climatológicos como el Niño, ¿vale? Y lo que llevó a las Naciones Unidas a, en 1997, emitir lo que se llama el Protocolo de Kioto. El objetivo primordial del Protocolo de Kioto era reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Sí, podemos ver cómo la industria genera un 8,7% de las emisiones, agricultura un 10,1% y luego también tenemos residuos un 3,2% y el 78% es debido a la generación de energía. En esta tabla podéis ver bien cómo la emisión en función del tipo de energía que la produce es tremendamente alta con el gas natural y con el carbón y son muy bajas en este tipo de energías como son la solar, la fotovoltaica, la biomasa y aquí tenemos la nuclear. ¿Y por qué tienen algo de emisiones a la atmósfera? También están las renovables. ¿Por qué emiten? ¿Sabéis por qué puede ser que...? Si realmente una placa solar no tendría por qué tener ninguna emisión, ¿no? Porque en esta tabla está representado también las emisiones de CO2 que se producen en la gestión de la generación de combustible y también haciéndolas una planta nuclear. Pues necesita hormigón, necesita movimiento de tierras, necesita muchos recursos y de los recursos de generar esas plantas, como puede ser un campo lleno de placas solares, pues también produce un gran impacto por la desertización de esos terrenos. Y veis que estas energías tienen una emisión de CO2 realmente baja. Esto contribuye a uno de los dos grandes objetivos, la acción por el agua y esta era el desarrollo sostenible. Vale. Ahora, en este mapa, que es muy representativo, podemos ver, bueno, si se viese mejor, pues sería mucho más representativo. Pero vemos en cada país los gramos de CO2 que se emite por cada kilovatio hora producido, ¿vale? Los países con un color rojo más intenso serían los que más se emitiría por cada kilovatio hora, ¿vale? Sin embargo, los verdes, por otro lado, serían los que menos emiten. Podemos ver como los países verdes como Noruega e Islandia, que basan la generación de energía en plantas geotérmicas, pues vemos que no tienen casi emisiones. Sin embargo, aquellas que basan su generación de energía en los combustibles fósiles, la generación de CO2 es muy alta. Y vemos en un rango intermedio países como España o Francia, en los que el mix de energías renovables y nuclear hacen que la generación de CO2 por cada kilovatio hora generado es bastante más pequeño. El papel, hablamos de España, ¿vale? Sin el parque nuclear que tenemos actualmente en España, las emisiones de CO2 a la atmósfera nos llevarán a incumplir el protocolo de Kioto que hemos nombrado anteriormente y de 115 pasaríamos a 129, bueno, es porcentual, ¿vale?, sobre los objetivos que se habían marcado. Y las renovables, ¿vale? Porque ¿qué papel juegan en todo esto las renovables? Aquí vemos el caso de Alemania, que es un caso paradigmático, porque en el 2011 se marcó el objetivo
de que para 2022 todas las plantas de generación de energía nuclear fuesen cerradas. Aquí vemos la evolución con el tiempo. Y si nos fijamos, en los últimos años la generación de energía con combustibles fósiles se ha mantenido en los mismos niveles. Si vamos al 2016, que son los datos que teníamos a mano, vemos como de un 44 se ha pasado a un 40, que es casi una reducción nula, ¿vale?, en el uso de combustibles fósiles, con lo cual en emisiones de CO2 a la atmósfera. Este es el caso de España. ¿Vale? Pues en el caso de España, en estos momentos, bueno, es del 2017, pero no se han modificado mucho los datos, tenemos que con un 7,2 de potencia nuclear instalada somos capaces de dar cobertura de un 21,5%. O sea, que produce mucha más de lo que está instalada y da un amplio margen de cubrir la demanda energética del país. La eólica, sin embargo, tiene instalado un 23% y solo da de cobertura un 18%. Así como la hidráulica, en total en todo el sistema hidrológico español hay un 20,5% instalado y da cobertura para un 7%, que son porcentajes muy bajos. Necesitamos unas centrales que generen electricidad de forma que sea una cobertura continua y que sea la base para que tengamos siempre electricidad en nuestras casas. Sí, pero es que teniendo una potencia instalada tan pequeña es el que más suministra, ¿no? Sí, porque la energía nuclear funciona 7 días a la semana, 24 horas al día y los 365 días. Las otras no, porque no puedes, todo el rato no tienes viento, no tienes sol, no tienes los factores que necesitan para funcionar. Entonces la energía eólica, al igual que pasa con el carbón, son centrales que están funcionando todo el rato. El sistema eléctrico español necesita tener una buena cobertura de centrales base para poder luego conectar con las centrales que dan suministro continuo. Como podría pasar pues, con la solar térmica, fotovoltaica. entonces, bueno, como no todo es bueno, también la energía nuclear tiene una cara B, ¿vale? No queremos cantar de las ventajas, para venir a decir que todo es... Entonces, yo he remarcado, bueno, nosotros hemos remarcado aquí el tema de los residuos nucleares. Antes en la entrada me han comentado también el tema de los accidentes, pero bueno, yo quería remarcar un poco este aspecto porque ningún medio de generación de energía está libre de generación de residuos, ¿no? ¿Y qué puntos negativos tiene esta generación de residuos? Bueno, pues la duración de estos residuos, que hace que la gestión se tengan que considerar escalas de tiempo muy largas, ¿vale? Estamos hablando de unos 30.000 años para que el combustible nuclear pues, llegue a unos niveles de radiactividad en los que se pueda considerar ya pues, residuos de baja o media actividad. La peligrosidad, o sea, somos todos conscientes de que la exposición a estos desechos es muy dañina para cualquier organismo. Sin embargo, también tiene puntos a favor la gestión de los residuos nucleares. Pues el tamaño, la cantidad de residuos es muy pequeña contra otras fuentes. Aquí se podría ver que con una pastilla de uranio necesitamos 565 toneladas de petróleo. De petróleo, perdón, 1.000 kilos de carbón y 480 metros cúbicos de gas natural. O sea que con muy poca cantidad de combustible generamos muchísima energía. Luego, también como ventaja, la forma de los residuos nucleares son sólidos, son fáciles de confinar. No es un gas que se pueda escapar, no tienen una mala gestión. Es un residuo sólido que en un buen sistema y bien confinado no tiene por qué dar peligros al resto de la población. Y es muy importante la gestión supervisada por el regulador, porque en España tenemos el Consejo de Seguridad Nuclear, que es un organismo que controla absolutamente todas las actividades que están relacionadas con la energía nuclear
y tiene un alto estándar de calidad y de seguridad. Bueno, aquí hemos puesto también para que se sepa, porque muchas veces tenemos el desconocimiento de cómo se gestionan los residuos radiactivos. Pensamos que es como sale en las películas, que lo metemos como en un sarcófago, que se tira al mar, que se manda al espacio, no sabemos muy bien qué se hace. Y por eso hemos puesto esta diapositiva en la que podéis ver, esto es un contenedor de combustible gastado, nosotros estamos por ahí abajo y algún compañero más, para que veáis el tamaño que tienen. Los contenedores generalmente tienen 4 metros de alto y 2 metros 1,80 de diámetro, son así. Los combustibles se meten en el interior y tienen... yo antes de empezar a trabajar en esto no era consciente de la cantidad de funciones que tenían, porque tienen función de criticidad, blindaje, evacúan el calor térmicamente, estructural porque soportan los impactos, están probados para impactos de misil, para caídas, vuelcos, sismos. Entonces, una vez que el combustible está en el interior del contenedor, es prácticamente que salga, o sea, no hay ningún escape al interior. Además, todos en el campo nuclear, que no lo hemos dicho todavía, todo tiene doble barrera de seguridad. Como podéis ver aquí, los contenedores tienen 2 tapas y hace que siempre, aunque falle la tapa exterior, parece que falla la tapa exterior porque le impacta a un avión y se va a salir el combustible. Pues es imposible porque ya tiene la primera tapa que está haciendo las veces de segunda barrera de seguridad. Luego también están presurizados a una presión inferior a la que está presurizado el espacio entre tapas, y así en caso de fuga nunca va a salir al exterior, siempre va a quedar en el interior del contenedor, con lo cual son sistemas muy seguros que hay en todas las centrales. Es ahora mismo la solución que se está buscando en España en todas las centrales nucleares, a falta de un cementerio nuclear, como podemos explicar. Sí. Luego, es que de momento, como está parado el tema de, es el ATC, el almacén temporal centralizado, que se iba a hacer en Villar de Cañas, pues como de momento no hay una solución política correcta, que no sé si en algún momento la va a haber, para gestionar los residuos que se meten primeramente en los contenedores, pues de momento están ahí albergados. Estos contenedores se colocan en el exterior de las centrales y luego se pueden abrir y sacarlo y poderlo trasladar al cementerio nuclear el día que, si todo va bien, sea posible. Y tiene licencia de 50 años. Y en caso de que la licencia se acabase y pasasen más de 50 años, que espero que sea improbable que dure esta situación tanto tiempo, pues se sacaría el combustible de estos contenedores y se volvería a pasar a otros nuevos. Bueno, esto era una solución que se está adoptando en España, una solución temporal, pero muchos de los detractores de la energía nuclear lo que dicen es que, bueno, porque la gestión de residuos no se ha encontrado una solución y bueno, no es de todo cierta, ¿vale? Existen también las soluciones definitivas para la gestión de estos residuos, que son los repositorios geológicos profundos, ¿vale? En países como Suecia y Finlandia, en los que se ha alcanzado o ha sido capaz de alcanzar cierto consenso político, estas soluciones ya están desarrolladas y se prevé que en los próximos 5 años entren o puedan entrar en la fase de construcción, para dentro de unos 15 entrar ya en fase de operación, ¿vale? El precio estimado para una instalación de estas es de 13.000 millones de euros. Este dato es cogido del repositorio de Canadá, ¿vale? Pero donde más cerca están es en Suecia y en Finlandia. En Estados Unidos la solución técnica está también avanzada, de hecho está ya en fase de aprobación por parte del regulador americano. Lo que pasa que con los cambios políticos que hay últimamente, pues no se está llevando a cabo. Entonces, las conclusiones que podríamos sacar de todo lo que hemos expuesto es que las emisiones de CO2 y todo lo que ello conlleva para el planeta es uno de los mayores retos que la humanidad está afrontando, ¿vale? La gestión de los residuos nucleares puede costar 1.000 millones de euros o 50.000 millones de euros, pero la gestión de los efectos de los gases valga la redundancia, de efecto invernadero, eso nos podría llevar a tener que comprar otro planeta y eso no es abordable, ¿vale? No hay
Planet B, como dicen los sajones. Se hace necesario encontrar un balance entre demanda energética y emisiones, y lo que enseñamos en el mapa es que un mix entre energías renovables y la generación nuclear sería un buen modo de afrontar este equilibrio. Sí, porque de esta manera podríamos cubrir la demanda de las centrales base con la nuclear y los picos de demanda podríamos ir enganchando de las renovables cuando funcionen, como no podemos contar siempre con el funcionamiento. Y bueno, la energía nuclear genera residuos cuya gestión es costosa y genera controversia. Como hemos visto, realmente la gestión de residuos no es peligrosa. El problema es que dura mucho en el tiempo. Entonces tenemos que encontrar un sistema para poder pues no tener combustible en los contenedores y poderlos, pues como decía Luis, enterrarlos bajo tierra o hasta que el tiempo de decaimiento del combustible pues sea el menor posible. Y pues quizás no queremos afrontar estos costes, pero ¿cuál es el coste de otro planeta? Pues si no tenemos más planetas, entonces el que tenemos lo tenemos que cuidar de la mejor manera posible. Y con esto, bueno. No hemos acabado aquí, bueno, para que veáis que las centrales nucleares no muerden. Aquí en esta viñeta lo que dice es que dormir acompañado, que es muy agradable, pues nos puede producir más dosis radiactiva que vivir en las cercanías de una planta nuclear, ¿vale? Es importante también destacar, que no sé si lo hemos dicho, la radiación natural que tenemos todos los días en nuestra vida cotidiana es un 88% de la radiactividad que absorbemos durante nuestra vida. La energía nuclear es un 1% a lo largo de nuestra vida de todos los usos. Y otro dato, que comer un plátano... Sí, que una actividad tan normal como puede ser comerse un plátano todos los días produce de dosis para el cuerpo debido al potasio que contiene el plátano, el potasio 40, que es radiactivo. Entonces al realizarse una serie de desintegraciones emite 0,1 milisievert, que es lo mismo que vivir en a 30 grados del núcleo de la central. Y bueno, conclusión, no comáis plátanos. Bueno, gracias por... Gracias por la presentación. No sé si os deberíais sentar. Ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Así que os invito a que levantéis la mano y voy gestionando. Primero tú si quieres y después tú. Una curiosidad. ¿Por qué hay residuos nucleares? ¿Por qué sobra algo que está radiando? Es porque no es tan eficiente como el resto de los combustibles, ¿no? Pero se podrían diseñar centrales nucleares que utilicen esa radiactividad, ese material radiactivo. De hecho, en Francia el combustible nuclear se reprocesa y parte de ese combustible se vuelve a reutilizar en otro tipo de centrales. Lo que pasa que al final te queda otro residuo que es incluso más difícil de gestionar que el residuo inicial. Pero sí hay países que reprocesan y que dan más uso al combustible nuclear. ¿Y por qué hay generación de residuos? En cualquier fuente de generación la hay, pero el combustible nuclear, la fisión, lo que hace es producir otros isótopos que van bajando la reactividad, digamos, del combustible y haciendo que ya no sea eficiente. Bueno, una pregunta mía iba a ser esa. Y otra cosa que se me ocurre, estos depósitos de los residuos, igual yo me hago una película. O sea, si el residuo es muy pequeñín, que habíais dicho,
Bueno, pequeñito, o sea, en comparación con la potencia que genera y la cantidad de demanda que cubre. Sí, pero en el reactor se meten, pues hay que hacer recargas y cada 6 años es cuando se gasta todo el combustible nuclear y hay que hacer recargas cada 2 Llena años. el tanque de una sola vez con dos... O sea, son vainas y las vainas van llenas de pastillas, como un bote de cullinas, pero muy largas. Para que me entendáis. Sí, a ver, esto ahora que no me oiga ningún físico. Si se cierra aquello y dos tapas, no se puede abrir, tendrá que estar lleno cuando se cierre, no se podrá volver a abrir, volver a manipular. Las pastillas. El bote. No, porque en el reactor están colocadas todas las pastillas en unas celdas. Vale, que son las que se usan en un tiempo determinado. En un tiempo se sacan determinadas pastillas y se introducen otras nuevas que son las que se pueden quemar. Sí, pero bueno, uno de los requisitos del diseño de estos contenedores es que el combustible sea recuperable, es decir, que pasado un cierto tiempo, cuando en España se defina la estrategia que se quiere usar para la gestión definitiva de estos residuos, ese combustible se pueda volver a sacar y meter en otro sitio, en un repositorio o en el ATC de Villar de Cañas. No se metería el tanque. No. No, los contenedores se abren para cargarlos, se cargan dentro de las piscinas porque, bueno, emiten radiación neutrónica y los neutrones los para el agua, entonces están en las piscinas, en las centrales nucleares que están a más de 20 metros de columna de agua, tienen más de 20 metros de columna de agua y eso hace de blindaje, entonces para llenarlos o vaciarlos es necesario meterlos en la piscina para que el personal no esté expuesto, o sea, no se manipula como saques aquí un bote y... Sí, ¿no? Y en relación a la segunda pregunta, no se utilizan para el almacenamiento definitivo, ¿vale? Porque al final, la escala de tiempo que hemos hablado de 30.000 millones de años, Sí. no me acuerdo yo, claro, un contenedor de este tipo no estaría preparado para... Tienes una vida útil de unos 50 años como máximo. ¿Qué tipo de generadores utilizan las centrales nucleares? Pues tenemos de los dos tipos de reactores de agua ligera, los de agua presurizada y también de agua en ebullición. En operación ahora mismo de agua en ebullición está solo Cofrentes, Garoña también era de agua en ebullición y el resto son de agua presurizada. En cuanto a la contaminación, ¿habéis tenido en cuenta el tratamiento de las aguas que después sale? Pues, bueno, hemos hablado sobre todo del combustible, pero también es un residuo, pero que está controlado, es decir, el circuito de refrigeración primario de las centrales nucleares es un circuito cerrado. En el tipo de agua en ebullición habría otro secundario que es el que movería las turbinas, pero en el de agua a presión habría uno secundario que sería el que generaría el vapor y otro adicional que sería ya el que movería las turbinas. O sea que no es que salga al río como muchas veces se cree. No, No, pero el agua que sale es vapor. O sea, las torres que se ven en las fotos, como se puede ver en Solvay al pasar por la carretera, las que son muy gordas y son esbeltas, es agua de ebullición, no es agua contaminada. Es esa agua que se utiliza solamente para refrigerar estos circuitos de agua que mencionamos. No está en contacto. También consecuencias, ¿no? Se calienta el agua del río, o sea, pero está muy controlado. O sea, de hecho, cuando vas a una central nuclear, en las pantallas que suelen tener indicadores del funcionamiento de la central, marcan la temperatura de entrada del agua del circuito de refrigeración y la temperatura de salida. Y si, porque son sistemas pasivos, si por algún caso la temperatura de salida supera lo que recomienda pues, las evaluaciones de impacto ambiental, entrarían en juego pues, sistemas de refrigeración para evitar que esos vertidos de agua que no es contaminada, solo es agua caliente, al río no afecten al ecosistema del río. Por ejemplo, una central nuclear de unos 1.200 megavatios, ¿cada cuántos años se recarga
y cuántos contenedores salen de estos. Y luego, ¿cuál es aproximadamente, hasta donde sepáis, la situación de los almacenamientos temporales de las centrales? Porque hasta donde yo sé, los residuos de alta actividad se están almacenando en las propias centrales. Pero eso tiene un límite. Entonces, ¿cuánto vamos a poder aguantar con las centrales en marcha sin aprobar el almacén de residuos esta que estaba por la Mancha? Entonces, pues son varias preguntas, pero están todas. Sí. Vale. Bueno, respondo primero a la segunda pregunta, ¿vale? Que es muy buena pregunta. Vale, en España la estrategia que se había marcado en los años 90 con una ley que salió, que se creó en RESA, que es la Sociedad Estatal de Residuos Nucleares, marcó que se iba a hacer un repositorio, un almacén centralizado, temporal, ¿vale? Y que las centrales o iban a tener ATIs, que se llaman los almacenes temporales muy pequeños, o que no iban a tener y se iban a enviar directamente al almacén de Villar de Cañas. ¿Qué ha pasado? Que por motivos políticos, porque no han sido motivos técnicos, esta estrategia no se ha podido seguir. Entonces, las piscinas de combustible gastado se han ido llenando y hemos tenido que ir sacando el combustible. Entonces, es que viene de un congreso en Estados Unidos toda la semana y estoy un poco bravo. Entonces, puede que no, tal y como están planteadas las centrales, no se acabaría la vida útil de la central y los almacenes temporales de las propias centrales llegasen a su capacidad límite. Pero esperemos que haya una solución antes. Las centrales producen residuos de alta actividad de baja y de media, ¿no? Solo Sí. Alta y media. Alta y media. ¿Y el tratamiento es el mismo? No. Para los residuos de baja y de media, o sea, sí hay. En el Capín, en Córdoba. Sí, en el Capín. Sí. Y tienen una gestión mucho más fácil que los de alta actividad, porque las emisiones son mucho menores, el combustible está mucho más frío, con lo cual no hace falta evacuar tanto la temperatura, porque una de las funciones principales del contenedor es evacuar la temperatura de ese combustible que todavía está tan caliente. De hecho, los combustibles son filtros de agua, material activado, que se mete en otro tipo de contenedores. Sí, llevan otro tipo de contenedores, no tienen esta sofisticación como los de alta actividad. Y la primera pregunta que me habías dicho era de... ¿Cada cuánto se recarga una central de una media de 1200 megavatios? ¿Cada cuántos años y cuántos contenedores? Aquí los reactores en España creo que la potencia máxima es un 1000 megavatios y tienen ciclos de un año. Voy a tirar de comodín del público. Bueno, sí. Que tengo una de comodín y otra de la llamada. La llamada está por aquí mi madre, para Wikipedia. Por ejemplo, una central como la que ha cerrado hace poco, la de... Ponte de pie, por favor, Jesús. Tiene 400 elementos en su núcleo y los ciclos duraban 2 años y se cambiaban, en cada ciclo se cambiaba aproximadamente una tercera parte de la cantidad total de elementos que tiene el núcleo. Eso en peso de combustible vienen a ser unas 20 y pocas toneladas. O sea, para que te hagas una idea de que la cantidad de materia, de masa para producir la energía que producen es muy pequeña. Con 20 toneladas de uranio funciona en 2 años. ¿Vale? Sí, claro, En el resto de centrales nucleares es un poco distinto porque la mayoría son de diseño PWR y tienen ciclos más cortos, el combustible es un poco distinto, pero básicamente pues vienen a intercambiar también en cada parada, que son más cortas, una tercera parte del combustible. Sí, los núcleos PES tienen unos 160 elementos combustibles, se cambia cada año un tercio, lo que sería unos 50 y pico elementos combustibles, y los contenedores que nosotros hacemos para este tipo de combustibles son de 32 posiciones. O
sea, que harían casi 2 contenedores por año. De lo que estabas hablando antes, del agua, ya aparte de que si echas agua caliente al río es como un mini calentamiento global para todos los organismos del río, el agua, el vapor de agua per se es también un gas de efecto invernadero que es menos conocido, pero es incluso a veces más perjudicado más que el CO2. ¿Eso cómo lo has tenido en cuenta? La primera noticia. Mi idea, no sabía que... Has estado hablando de que eso se evapora agua y... Pero es que todas las centrales Claro, tienen... pero como que O sea, estamos hablando de contaminación... Y toda la industria necesita sistemas de refrigeración. Entonces es muy difícil, sí, o sea, encontrar una energía que no tenga sistemas de refrigeración que sea base es prácticamente, o sea, yo no conozco ninguna que... Lo entiendo, pero ¿cómo compara con las energías renovables? No tenía ni idea de que era una fuente de... Claro, bueno, si echas vapor de agua al ambiente, el vapor de agua es pues, parte de lo que en la atmósfera contribuye al efecto invernadero, entre muchos otros gases como el CO2, Pues nos la apuntaremos para... Pues te agradezco que... Pero me parece que no es comparable. no sé si es comparable, pero bueno, yo sé que es parte de... Pero la cantidad de agua que va a la atmósfera en forma de vapor, por este motivo, es enteramente despreciable, no suma nada al ciclo ecológico. En cambio, sí puede ser, digamos, impactante la cantidad de calor que va al agua. De hecho, cualquier central nuclear se pone junto a una fuente importante de agua, de tal manera que la elevación de la temperatura sea pequeña. Yo no tengo muy buena memoria para las cifras, pero las que están cerca del mar, mueven el agua al mar con una temperatura que es 2 a 3 grados superior a la que han tomado. Es decir, que es una cantidad también pequeña. Aún así, genera importantes inconvenientes. Por ejemplo, es muy frecuente que la fauna que vive cerca de estas salidas, pues a lo mejor se encuentra tan a gusto que se multiplique, incluso de una manera que llega a ser desagradable para la propia central. Algunas de estas centrales tienen que sumar algún contaminante, generalmente cloro, al agua para evitar que crezcan tanto, por ejemplo, los mejillones que tapen la salida. La central pueda tener algún problema de refrigeración. En los ríos es distinto, porque normalmente el agua que se utiliza es más pequeña. Por eso no hay demasiadas centrales puestas junto a un río. En todo caso, tiene que ser junto a un río caudaloso y con un caudal más o menos uniforme a lo largo de todo el año, con eso un mínimo durante buena parte del año. Aún así hay centrales, te digo que no tengo muy buena memoria para cifras, pero quiero recordar que lanzan el agua, devuelven el agua con temperaturas incluso de 8 o 10 grados por encima de lo que han tomado, lo cual significa que en bastantes kilómetros, 10-15 kilómetros abajo del río, el agua tiene una contaminación térmica. Esa contaminación térmica en uno de los casos sí puede llegar a ser, por lo menos, significativa. Y como curiosidad, en Francia hay una central nuclear en la que hay cocodrilos porque se calienta el agua, de hecho lo hacen a costa, lo dejan ahí que se caliente para poder tener cocodrilos en ese agua y la gente puede visitarlos. ¿Alguien más tenía una pregunta por este lado? Sí, yo. Habéis dicho un par de veces que los contenedores de combustible se degradan los 50 años. ¿Qué es lo que degrada los contenedores? ¿La propia radiación? ¿Qué es lo que Sí, bueno, ¿qué degrada los contenedores? La radiación es uno de los mecanismos de degradación que tienen los contenedores por ya el efecto del flujo neutrónico en los propios materiales. En los materiales metálicos produce unos efectos de dislocaciones en la estructura de los metales que los debilita. Y también en los materiales de blindaje neutrónico, que son materiales hidrogenados, a veces con una cierta adición de boro, pues ese propio flujo neutrónico hace que el hidrógeno se vaya perdiendo a lo largo del tiempo
y que el boro se consuma por efecto de la captura neutrónica. También los efectos atmosféricos. Al final son materiales metálicos, o sea, son contenedores metálicos generalmente expuestos al ambiente, y se producen fenómenos de corrosión, fenómenos, bueno, pues podría afectar la fatiga de los gradientes de temperatura día-noche, relajación de los materiales, son contenidos que están empernados, y la propia afluencia de los pernos puede hacer que pierdan fuerza de asentamiento las juntas. Hay diversos mecanismos de relación. Tengo curiosidad sobre los repositorios que habéis mencionado brevemente. ¿En qué consisten y por qué son políticamente tan difíciles de aprobar? Que es lo que he podido entender si estoy Suecia y Canadá, ¿no? Suecia y Finlandia son los países que más avanzados. Lo que pasa es que tienen un coste de ejecución y de desarrollo de la obra, además de ser muy largo en el tiempo, son costes altísimos. Si en España ningún gobierno ha sido capaz de proponer y aprobar un almacén como podía ser en Villar de Cañas, el vulgarmente llamado cementerio nuclear, pues si eso ni siquiera se puede llevar a cabo, que es un coste de 1/10 parte, pues es imposible que toda la población esté a favor de una inversión tan sumamente grande como puede ser un almacén geológico profundo. Principalmente yo creo que al final la mayoría de las decisiones políticas es la economía. Y la nuclear tiene muchos detractores. Entonces no hay ningún partido que apueste, que se atreva a apostar por una solución de la gestión de los residuos, porque perdería muchísimos votos. Bueno, ¿y en qué consisten los repositorios? Pues son, pueden variar de país a país, ¿vale? Pero son pozos muy profundos que llegan hasta los 800 metros de profundidad, en terrenos donde por sus características se ha determinado que no va a haber grandes cambios ni geomorfológicos ni tampoco de acceso de agua. O sea, suelen ser terrenos bastante impermeables, ya sea de arcillas, bentonitas, o también en Alemania, por ejemplo, son en estratos de sales, porque si hay sales que ahí no ha habido agua, porque si no se habría disuelto la sal. Y entonces, una vez alcanzas el estrato ese impermeable, construyes unas galerías con diversas ramificaciones donde vas metiendo cápsulas de donde está los combustibles. Cápsulas aisladas que no se pueden abrir. No sería como el sistema de... Sí, no, esos ya se quedan ahí. De hecho, suelen ser están construidas de hierro al carbono y recubiertas por una deposición de cobre, que es muy resistente a la corrosión. Y bueno, el principal motivo es por el que no se ha llegado antes a poner en funcionamiento una instalación de este tipo es político. Tienes que poner de acuerdo a las comunidades afectadas localmente, a la administración que esté por encima, a la siguiente administración, y cada uno con sus propios intereses, y unido a que no siempre se generan este tipo de debates como el que estamos viendo hoy, pues hay mucha desinformación y desgraciadamente lo técnico se queda a un lado y pesa más a veces lo político. Yo quería añadir un detalle de esto que estás contando tú ahora, que si el proyecto no ha cambiado en el último año o año y medio, el proyecto de Suecia era el superpozo ese de 800 metros de profundidad, una galería horizontal que entra debajo del mar, del lecho del mar, de tal manera que el cementerio que va a quedar ahí abajo queda protegido por 600, 700 metros, 800 de agua, que para los residuos nucleares es la mejor protección. Prueba de ello que los lugares donde se trabajan las centrales siempre son piscinas de agua. Eso un detalle. Otra cosa es que antes me ha parecido entender como que la gente se ha asustado porque el vapor de agua produce efecto invernadero, porque suena como contaminante. Y no es así. El vapor de agua son las nubes. Y el efecto
efecto invernadero lo producen las nubes en Santander cada noche cuando no está rasa, que es lo normal. ¿Qué pasa? Que aquí la temperatura puede bajar durante la noche 1 o 2 grados o 3 o 4, mientras que en Castilla, que no hay nubes, la temperatura de la noche al día puede variar 20 grados. O sea que, efectivamente, produce efecto invernadero en cuanto que la Tierra no se enfría como en los lugares donde no hay nubes. Pero no es contaminante, o sea, parece como que ha asustado antes del tema. No tiene ningún peligro. Sí, yo no lo decía en ese sentido, claro que no, el efecto invernadero... Y además en Santander tenemos el mayor efecto invernadero por las nubes, porque está siempre cubierto. Y si no, no hay suelo. Y otro detalle, en Garoña, que yo sepa, cuando hace años, cuando funcionaba, la diferencia de temperatura entre el agua de entrada a la central y el agua a la salida era como 1,5 grados. Y estaba súper controlada. O sea, en el momento en que aumentaba un poco más por encima del 1,5 grados, inmediatamente entraban en funcionamiento las centrales nucleares, todo está duplicado. Otro circuito de refrigeración para bajar la temperatura de ese agua de salida. Bien, gracias. Gracias por la aclaración. ¿Alguna pregunta por aquí? Ahora está muy de moda el tema de los coches eléctricos y toda esta historia. Entonces, las emisiones que emiten los coches de gasoil y de gasolina prácticamente se conocen por ya tantos gramos por kilómetro, a los 100, en fin. Claro, cuando nos dicen que los futuros coches eléctricos enseguida nos dicen que no contaminan, etcétera, etcétera, pero obviamente esa energía me la tengo que meter, cargar por la noche, esa energía sí que emite un CO2 en los parámetros actuales. ¿Hay ya cálculos hechos sobre cuánto reduciría el CO2 o qué CO2 emitiría esa energía que me gasta el coche haciendo pintura eléctrica puro? No sé cuál sería el impacto en reducción de CO2 por el uso del coche eléctrico, ¿no? Lo que sí que hay es que, como hemos visto antes, el 78%, creo que era alrededor del 70% de las emisiones en la Comunidad Europea eran debidas a la generación de energía. Si cambiamos el coche eléctrico, va a haber más demanda de energía eléctrica. Hace 2 días leí que por primera vez en España se habría podido cubrir el parque de vehículos, si fuesen eléctricos, leí un estudio que si los coches eléctricos, o sea, si todo el parque móvil se cambiara por coche eléctrico, cargando el coche de 10 de la noche a 12 de la noche, con el actual sistema de generación de energía de España, con el parque nuclear y la proporción de renovables, seríamos capaces de afrontar este cambio. Claro. La que carga el coche va a cargar dependiendo de lo descargado que esté la batería. Claro. Obviamente. Eso era un caso ideal. Eso ya no es la cuestión de cuánto tiempo está cargando, sino simplemente yo, para hacer 100 kilómetros con un coche eléctrico, voy a gastar X kilovatios, que no sé cuántos son. Esos kilovatios, al generarlos en las proporciones actuales, tanto térmica un porcentaje, eólica otro porcentaje, gas otro porcentaje y tal, resulta que el resultado es que me gasta, lo que aumente la demanda debido al uso del coche eléctrico, aumentará las emisiones en esta proporción. Es decir, estas son las emisiones por cada fuente de generación. Si aumentamos, claro, se reducirá esta, que es la del transporte, ¿vale? Esta se reducirá. Sí. Pero lo sumamos al final a la de generación de energía, por lo cual no es una solución. Aquí vemos... Igual no es proceso. Ya, vale.
el total... No lo sé. El total es muy pequeño, O el sea, porcentaje no de se transporte... cuantifica. Claro, lo que nos... O sea, que aunque se baje, aunque eso baje, Claro, el resultado total no... Esto lo bajarías. Igual. En un caso ideal a cero. Esto lo aumentarías. No sabemos si Pero aumenta. ¿a qué nivel bajaría No lo si todos los sabemos. vehículos fueran eléctricos? ¿Al 8%? Es que no sabemos si No, todo por ejemplo, lo que gastas. Traspasarías esta... Sí, ese 10%... Este sería aquí. Pero igual no generas. O sea, no necesitas generar todos los residuos por la generación de electricidad para las baterías. No, sería la demanda de energía debido al uso del coche eléctrico. No lo sé, Es pero... que yo... Claro, están vendiendo que es más ecológico, pero no sé si realmente es más ecológico. Porque yo no sé si luego la energía que yo necesito con el coche eléctrico es mayor o menor. Pues no sé si ¿Vale? es más eficiente. Aunque todo Que el en parque el está. coche... También igual se le puede... Un segundo, perdóname. Es pregunta o aclaración, ¿no? Un segundo que es una aclaración. Espera, sí, que- Es una- Vale. Ah, vale, sí, bueno, pues... Tenemos una intervención. Bueno, sí. Yo he hecho un trabajo en la uni hace 2 semanas y era justo sobre cuánto emitiría por el consumo de electricidad un coche eléctrico, y en la mayoría de países del mundo sí que sale rentable ya, y en los países que tienen más cantidad de energía renovable, prácticamente los kilómetros, una vez descontado el CO2 de la fabricación del coche, que sí que es un tanto más alto que en un coche de combustión normal, luego cada kilómetro casi te saldría gratis de emisiones de CO2 en los países en los que las energías renovables sí que están desarrolladas. Claro, en otros, en Qatar, en Emiratos, desde luego un coche eléctrico consume lo mismo que un coche de gasolina. ¿Y has tenido en cuenta la extracción de los minerales? Sí, ¿En el estudio? sí, esto es con todo. Y con todo sale más a cuenta. En cuanto a la reducción de emisiones, si la generación de energía fuese por renovable. Si estás tirando de carbón... Claro, depende del país, puede ser rentable, pero en la mayoría, así de países, y en España a día de hoy, ya sería más rentable. Yo lo que vi el otro día en el informe este era que si en el caso más favorable se podría cubrir con el parque nuclear y bueno, con la generación actual, con el sistema de generación actual, se podría cubrir la totalidad del parque móvil eléctrico. Y en el caso más desfavorable necesitaríamos el doble de potencia instalada para poder acometer este cambio. Jesús, ¿qué ibas a decir? Perdona. Ah, perdón, que es que iba a aclarar. Iba primero él y después... Yo quería preguntar porque años 70-80 creo que era Inglaterra la que estaba tirando contenedores de residuos nucleares ahí en medio del Atlántico, si mal no recuerdo. Esos contenedores supongo que habrán ido deteriorándose con el tiempo y la mar salada. ¿Eso podrá dar residuos al mar? Eso por una parte. Luego la otra también, había escuchado de que España le paga a Francia por recibir residuos nucleares. No sé si es la verdad o no, pero lo leí. Y la última era para la generación o para las centrales de fusión, ¿se ha paralizado la investigación o continúa? Bueno, empiezo por la actualmente en Europa se está desarrollando el proyecto ITER, que consiste en el desarrollo de la tecnología de fusión nuclear. Y vamos, está coreando tanto que es uno de los proyectos más caros de la historia de la humanidad y sigue adelante. Y aquí en Santander, en el equipo nuclear, estamos haciendo el proyecto de soldadura de los sectores para el blindaje magnético, creo que es, si me equivoco. ¿Es así, Jesús? Bueno, estoy seguro todo. Bueno, entonces, sí, eso sin duda es el futuro. Y ya apuntillo que si bien la generación de residuos de este tipo de generación es mucho menor, no está exenta tampoco, porque debido a la reacción de fusión que se da en este tipo de sistemas, no hay uranio como tal, pero los materiales que conforman el sistema se activan por el bombardeo neutrónico, con lo cual también hay emisores gamma que tendrían que ser gestionados en un futuro. La segunda era la de si pagamos a Francia por los residuos. Y
sí, pagamos 60.000 euros al día por la gestión de algunos residuos nucleares. Que si tuviésemos el almacén centralizado, que no tenemos de momento de dónde poner en España. O sea, que estamos, aparte de no construirse eso, además le estamos pagando a Francia por recibir nuestros residuos. Encima de los franceses. La otra era lo de los bidones con los residuos que estuvieron tirando Inglaterra, ¿no? De Inglaterra. Pues, hombre, tendría, sí, me imagino que eso cuando se abra pues se emitirá y... Es que yo líquidos, gases... no nos costaba la noticia, pero espero que no sean de alta actividad, que fuesen de baja, que son de alta. Y... Sí. También... Yo recuerdo ver en televisión que eran los de Greenpeace que se ponían junto a estos barcos para que fueran los bidones. Ha habido una época también hace muchos años donde, como en todos los sectores, no había una regulación tan exhaustiva como hay a día de hoy. Ahora mismo los accidentes, por ejemplo, que han pasado en Chernóbil o Fukushima y ese tipo de acciones de tirar combustible hacia el mar es totalmente imposible en cualquier país occidental, porque está tremendamente penado y es que es imposible que cualquier trabajador haga una acción semejante, porque además sería un equipo de personas el que tendría que llevar a cabo esa labor y es imposible por el organismo regulador que se pueda permitir, porque no puede haber 10 personas de acuerdo, es como cometer un atentado, ¿sabes? ¿Puedo añadir algo yo? También es un estudio y toda esa generación, vamos, la reactividad que se genera es una nimiedad comparado con todas las pruebas nucleares entre Estados Unidos, Francia, Inglaterra y que siguió haciendo Corea del Norte hasta el año pasado. Hacían pruebas nucleares cuando les daba la gana, tiraban bombas nucleares en el Océano Pacífico, en las Bikini, que fue muy famoso, en el desierto de Arizona, Colorado, en las islas Kiribati, hicieron una barbaridad de pruebas y de hecho gran parte de la actividad que recibimos hoy en día, que no es natural entre comillas, viene de ahí. Es decir, gran parte es de los rayos cósmicos, la mayor parte, y otra parte es precisamente eso, y la tercera parte sería las radiografías que nos hacemos como satélites. Perdón, era con respecto al coche, porque ya también llevaba ya está contestado. Vale, gracias. No, yo acabo de buscar lo que decía si era medio o alto, lo de la costa atlántica, y aquí dice que la Organización Internacional de Energía Atómica esta dice que está calificado como desechos radiactivos de baja e intermedia actividad. No, cero. Pero ahí... O sea, nosotros estamos a favor de la energía nuclear con un uso controlado. O sea, accidentes como accidentes, no, digo... Pero por ejemplo, o sea, que hay muchas veces que hasta que la regulación ha sido mucho más exhaustiva, como es a día de hoy, pues se hacían auténticas barbaridades, pero en todo. Todas las energías, también con las energías, ahora hay mucha más regulación. Todas las energías están mucho más reguladas y todo está más regulado por suerte. Sí, que es que te pones en los 70 y hasta las cosas me parecen como algo por Dios, igual que esto. Todo. Sí, otra preguntita. Con respecto a este Chernobyl, falleció muchas personas. Y luego desalojaron toda la gente o todas las ciudades que habían alrededor y todo eso, pero en cambio hay gente que está viviendo, por lo menos lo he visto en televisión, en algunos documentales, hay gente que está viviendo allí y sigue viviendo como una vida normal. ¿Y eso por qué? Pues me imagino que sean los caprichos de la probabilidad. Al final, si te quedas ahí, la probabilidad de desarrollar un cáncer es muy alta, pero puede que haya gente que... pero vamos. Y Chernóbil fue en el 86 y fue una locura de la Unión Soviética y que a día de hoy pues igual esas personas no tienen dónde poder irse y no es normal que no se les esté habilitando en otras zonas. Sí, pero si en cambio siguen viviendo allí. Sí, no, sí, por sí, pero bueno, cuántas veces hemos visto fotografías de gente que desarrolló malformaciones
por estar en la zona. O sea, al final puede haber excepciones, pero... Lo normal es que no... Sí. Sí, me van a responder por aquí. Hay gente que ha vuelto ahí porque era gente de un pueblo que quería volver a su pueblo y a su ciudad y se empeñó en volver y quiso volver y volvió. Y hay gente ahí que dice que como la radioactividad no la ve, no la siente, no le hace nada. Se cree que vive bien y cree que es casualidad morir por leucemia a los 30 años o cosas así, pero él vuelve a su pueblo porque era su pueblo. Entonces, El último superviviente de Fukushima ha salido hace poco también en una noticia y desde que ocurrió el accidente vivía en un pueblo el más cercano a la central y era el único que estaba viviendo en un radio menor de 30 kilómetros y tenía allí 3 o 4 caballos, gallinas y bueno. O sea que... Esto la verdad no sé exactamente hasta qué punto es cierto, pero lo que tengo entendido es que a partir de cierto nivel de radiación, o sea, si es muy fuerte, pues te mueres o te pasa lo que tienes lo que no hace daño. Pero el cáncer tarda un tiempo en aparecer y en digamos, desarrollarse. Entonces, yo sé, por ejemplo, que cuando ocurrió el accidente de Fukushima, hubo muchas personas mayores, tipo 80 años, que dijeron, si me iba el cáncer, la probabilidad de que me mate antes de lo que me iba a morir de forma natural no es mucho mayor. Entonces, hubo gente que de forma voluntaria se sumó a ayudar a las personas que estaban. Entonces, bueno, no tengo cifras, pero sí que es un proceso. ¿Algo más? ¿Cuántas ganas tenéis? Bueno, agradeceros de nuevo, Ana, Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber resuelto todas nuestras dudas, ha sido súper interesante. Gracias a vosotros. Simplemente me queda recordaros la serie de actividades que organizamos desde el IFCA, también volver a agradecer al Café de las Artes, volver a agradecer al Campus Cultural, a la Sociedad de Ciencia Física y también a Sodercan, que es quien nos permite ofreceros el café, el té y las galletas. Recordaros que siempre está muy bien. Recordaros que os esperamos el mes que viene, como siempre, el último viernes de mes, que cae el 22 de febrero a las 8:30 misma hora, con una charla de Jesús Navaz Méndez sobre Umami, el quinto sabor. Y también a partir de aquí, en febrero hay muchísimas actividades alrededor de la fecha del 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, tenemos charlas en el Ateneo, tenemos proyecciones, bueno, os invito a que os metáis en internet o redes sociales y que nos acompañéis en este café científico y en cualquier otra actividad. Muchísimas gracias y hasta entonces, gracias.